inspirada en relatos reales del programa de radio de terror tailandés An Kang Klung Pong, o mejor conocido como Martes de Terror Extremo. Esto se trata de una serie de antología de Netflix que presenta 8 historias que te pondrán los pelos de punta. Cada episodio fue realizado por un director diferente y profundiza en diferentes facetas del miedo. Así que el día de hoy, para cerrar ni más ni menos que la semana de Halloween, la semana del terror, divagaremos un poquito en si esta antología vale la pena para disfrutar este o el siguiente o cualquiera que tengas chance. 31 de octubre, y que no sea solamente un martes, sino una semana completa de terror extremo. Qué bueno de verte de nuevo por acá en una opinión, reseña, crítica más review de este canal. Bueno, esta vez lo dije un poquito desordenado, ¿no? Pero lo que importa es que yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, precisamente que va ad hoc con el video, ¿tienes alguna historia paranormal o alguna historia terrorífica que te haya pasado? Maybe, y maybe, solo maybe, si lo dejas en los comentarios, igual incluso y le podemos hacer un video aquí. Cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo y como siempre respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por... No, aquí no aplica porque cada capítulo es dirigido de manera diferente. Y de hecho esta es una serie se puede decir, ¿no? Así que no puedo hacer eso, son diferentes las formas de hacer reviews de las series y de las películas como tal, ¿no? Así que vámonos mejor capítulo por capítulo. Capítulo 1, Nuestra Hermanita, dirigido por Puruxa Amarugi, con una duración de 43 minutos. La hipnosis nos dice, tras la muerte de su hermana, una joven intenta procesar el duelo hasta que descubre que su madre adoptó una muñeca que parece tener vida propia. Bueno, lo voy a decir de buenas a primeras. La serie va a ser completamente diferente conforme vayamos escalón con escalón con escalón. Y este primer episodio es precisamente muy original, diría yo, en la forma de presentarlo. Es una buena base de todo lo que se va a tratar la serie o hacia dónde va a tirar, el tipo de terror que va a tirar, el tipo de presupuesto que tiene, cómo lo van a hacer las historias, cómo las van a contar. Pero también te digo que ese escalón y escalón y escalón de cada episodio, con cada episodio, es lamentablemente hacia abajo. Este capítulo inicial presenta a una joven atormentada por la culpa tras la trágica muerte de su hermana. La joven acompaña en su dolor a su madre, quien está dispuesta a hacer lo posible para tener una conexión con su difunta hija. A medida que avanza la trama, descubrimos visiones y hechos paranormales relacionadas con la oscuridad provocada por el duelo y la personificación de la finada en una muñeca. Y esto es lo más interesante de este capítulo, la manera de plasmar lo que significa tener un duelo y lo que te puede llevar a conllevar o lo que puede significar dentro de nuestras mentes. Este capítulo sienta muy bien las bases, fusionando elementos sobrenaturales con una intensa carga psicológica. Los episodios subsiguientes exploran también diversas temáticas del terror, pero este, desde un principio, te podemos decir que es el más personal, no tiene tantos sustos como tal, pero es el que tiene una mejor atmósfera, y eso siempre en las películas o series de terror, ya sea de antología, de lo que sea, es lo más importante. Capítulo 2, El vestido de novia, dirigido por Surapong Plonsang, 45 minutos. Con su empleo en riesgo, una costurera se apresura para ajustar un viejo vestido a tiempo para la boda de su clienta, pero la historia tenebrosa de la prenda comienza a afectarla. Aquí empezamos a notar un ligero bajón. Estamos en una, bueno, iba a decir boda, ¿no? Pero en un ambiente relacionado a una boda, que también me parece una historia bastante original. Se nota como una historia que fue contada en un programa de radio, cómo la pueden adaptar ahora a serie, y eso es bastante interesante. Creo que es lo mejor de esta serie antológica. Y si bien no me parece un capítulo tan bueno como el anterior, aún así, desde luego, da lo que promete. Esta historia de la costurera a cargo de la tienda de vestidos de novia con fantasma incluido ha conseguido mantener a la audiencia conectado, y es precisamente el que más intriga da debido a su corta duración. Sin adornos y con algún susto súper efectivo cuando es de la nada, realmente muestra cómo nuestras prendas también pueden tener historia y cómo dentro de lo psicológico eso también nos puede afectar. Capítulo 3, Oda a mi familia, dirigido por Chayan Layotrakul, 47 minutos. Un joven descubre una habitación sellada en su nueva casa, y cuando conoce la aterradora historia que guarda, los horrores del pasado comienzan a afectar a su familia. ¿Ven? Aquí estamos nuevamente con otra historia que involucra a la familia, que involucra cosas bastante personales, y ahí está sentado la base original de la serie. Este episodio sin duda arranca muy bien, presentando la dinámica familiar con sus conflictos, pero a medida que avanzamos en el desenlace, que realmente es una historia de antología, y los pasados dentro de una familia que realmente solo vamos a conocer por 40 minutos, realmente terminan por no ser pues, muy importantes o llamativos para cualquier espectador, porque realmente no se profundiza en la empatía dentro de una serie de antología.
La tirada de este episodio evidentemente es transmitir un sentimiento de claustrofobia en un espacio pequeño. Con paredes desgastadas, polvo acumulado y la penumbra constante, se convierte sin duda en una extensión de los medios de los personajes y especialmente del protagonista, quien es interpretado de una manera, bueno, regular digamos, capturando el pánico creciente y el conflicto interno que surgen al enterarse de los secretos familiares. Capítulo 4. Promesas. Dirigido por Abhishek Chandrasen. 44 minutos. Una diosa vengativa amenaza con matar a una pareja a menos que ambos revelen sus secretos más profundos. Bueno, ok, primera parada para hacer un punto y aparte. La serie había tenido precisamente buenos momentos puntuales, pero para llegar a este capítulo en Promesas tenías que haberte adentrado realmente dentro de la trama. Aquí la serie marca un checkpoint de caída, pero episodios como este no me queda ni la menor duda que dentro del folclore o para quizás el público tailandés sí funcionen realmente porque ellos están muy al tanto de todas las referencias como tal, pero acá la verdad es que si uno no investiga te pierdes de bastantes cosas. La trama comienza con cierta expectativa, pero así rápidamente cae en una narrativa simplista que no logra profundizar en el conflicto de la pareja ni en la amenaza de la deidad. Las tensiones entre los personajes que deberían haber añadido un componente emocional se sienten apresuradas y superficiales, lo que hace que sus secretos pierdan impacto en el desarrollo de la historia. El personaje de la diosa, quien podría haber sido una antagonista memorable, uno de los pocos antagonistas físicos que hay dentro de esta serie, carece de presencia debido a una representación limitada tanto en pantalla como en su caracterización. Y aquí es donde también damos un poquito el tiro a lo que puede ser el presupuesto, ¿no? Aunque el maquillaje por supuesto es llamativo, la falta de efectos visuales o auditivos que refuerzan su amenaza reduce su impacto. Capítulo 5. Clase espectral. Dirigido por Chokyat Sugurakul. 40 minutos. Una maestra visita a un alumno ausente, pero su peculiar familia la envuelve en un mundo de alucinaciones y rituales ocultistas. Con historias que realmente estoy seguro que cuando se contaron dentro del programa de radio podrían haber sido de que, wow, o sea, realmente algo muy interesante de escuchar. Aquí, joder. A pesar de tener una premisa intrigante en la que una maestra se adentra en un mundo de alucinaciones y rituales ocultistas tras visitar a un alumno ausente, a pesar de todo propositivo, el episodio rápidamente pierde su potencial, dejando al espectador con una sensación de desaprovechamiento y confusión. Y esto lamentablemente es por eso decía lo del punto de control, ¿no? El check del downgrade, en donde las historias parece que, no sé, fue cansino el construirlas, realmente le pusieron más empeño a las primeras y poco a poco, pues bueno, eso fácilmente y más en una serie se puede llegar a notar con el transcurso de episodio con episodio. En este episodio, la familia peculiar que recibe a la maestra no termina de definirse como una amenaza inquietante. En cambio, sus interacciones son confusas y poco creíbles, haciendo que las escenas clave carezcan de tensión necesaria. Las secuencias y alucinaciones por las que sufre la maestra deberían haber sumergido al espectador en una atmósfera pues surrealista y aterradora. Hace poco vimos un gran ejemplo de lo que hace una gran película de terror que abusa de eso, bueno, abusa en el buen sentido de las alucinaciones, de lo surrealista, como lo fue Pesadilla en la calle Elm. Bueno, precisamente podrían haber tomado ese ejemplo como para tener un gran desarrollo de esta historia en el que solamente pisas un pie, en este caso en la casa del alumno, y cambiar completamente la atmósfera. Capítulo 6. La chica de al lado. Dirigido por Prin Keratiluthanaluk. 40 minutos. Un hombre adicto a las drogas se siente atraído por una misteriosa vecina, quien le deja una nota con instrucciones poco convencionales, desencadenando eventos inexplicables. La historia de la vecina asesina. Bueno, no realmente, pero rimaba. La historia sigue a un hombre atrapado en la adicción que queda cautivado por una vecina misteriosa. La trama da inicio cuando esta vecina le deja una enigmática nota con instrucciones inusuales, lo cual desencadena una serie de eventos inexplicables y cada vez más aterradores. Aunque la premisa de este episodio promete un buen suspenso psicológico, desafortunadamente otra vez la profundización. Joder, y es que por eso no quería utilizar la palabra genéricos con los episodios, pero es que es lo que más se adecua después del episodio 4 que dijimos. Uno de los aspectos más débiles de este capítulo es evidentemente el desarrollo de sus personajes en general de esta antología, que bueno, le damos eso evidentemente porque realmente es muy difícil en una antología cuando los episodios duran poco, darles un desarrollo y que la gente empatice con ellos. Realmente ese es un trabajo más del actor cuando es una serie así, que solamente es un episodio corto, pero es uno de los trabajos también más difíciles dentro del mundo de la actuación, siendo así que esta historia pequeña se quede en una representación superficial sin aprovechar ese aspecto para conectar emocionalmente con el espectador, o al menos intensificar un poquito el suspenso, ya digamos el suspenso, porque ¿dónde ha quedado el terror aquí? La verdad es que sí, estoy de acuerdo con una opinión que leí, que es como que cada vez vas avanzando en los episodios, no se vuelve, o se le quita el martes de terror extremo, incluso aunque lo veas a las 12 de la noche, y se vuelve martes de terror normalito. Capítulo 7. Querida abuelita. Dirigido por Ekesit Kairat. 42 minutos. Tras desaparecer en circunstancias misteriosas, una abuela vuelve a casa.
pero su familia sospecha que ya no es la misma persona. Querida abuelita, bueno, aquí la verdad tengo que decir que ya estaba un poquito cansado. Además me los aventé todos seguidos, chutados seguidos. Una serie como tal así de antología, bueno, es bastante corta para series que ya estamos acostumbrados a ver, pero... Querida abuelita precisamente ofrece una premisa intrigante y con un gran potencial. Una abuela que tras desaparecer en circunstancias misteriosas regresa a casa, pero su familia percibe comportamientos extraños dentro de ella, abordando así temas de identidad, pérdida y desconfianza, creando una atmósfera de incertidumbre que logra enganchar desde el inicio. Y la verdad, a ver, tampoco es un episodio tan malo pre-final. Ya hablaremos del final, la verdad. Pero dentro de la antología como tal, al menos lo que puedo destacar y me gusta es como cada uno de los episodios, y esto lo vimos más en los primeros episodios, hay bastantes problemas que tenemos los humanos. Uno de los aspectos más destacables es la construcción de la tensión familiar en este episodio. La abuela se presenta como un personaje enigmático que, aunque familiar, transmite un aire de amenaza sutil pero constante. La actuación de la actriz principal es especialmente efectiva al transmitir esos pequeños gestos y miradas que hacen dudar de su verdadera identidad. Título 8. Maldición viral. Dirigido por Alisa Pien. 39 minutos. Una madre debe proteger a su hija cuando una historia aterradora de un programa de radio comienza a reflejar su vida. Y en el último, pero no menos importante... ¿O sí? Maldición viral es el último episodio de Martes de Terror Flojito, en donde seguimos la trama de una madre que, al escuchar una historia aterradora en un programa de radio, comienza a notar inquietantes similitudes entre esa historia que se está contando y su propia vida. De aquí viene la historia, digamos, un poco más original y por fin con temática como la que tiene que ver el título de la serie, siendo así una premisa intrigante que juega con la relación entre los medios y la realidad. El episodio busca crear una sensación de creciente pánico mientras la protagonista intenta proteger a su hija de lo que parece ser una maldición. Desde el inicio, sin duda, el programa de radio se convierte en un personaje en sí mismo, con efectos de sonido envolventes, como si estuviéramos escuchando una narración perturbadora que logra sumergir al espectador en la paranoia de la protagonista. Precisamente lo que sí hacen sentir las historias contadas a través de la radio en ese país de Tailandia. No son mejores que en los anteriores capítulos y logra aumentar la tensión y el temor de luchar seguramente contra algo siniestro. Como cualquier otra antología de temática fantástica y de terror, hay algunos episodios mejores que otros, pero en general es entretenida, bien filmada y con actuaciones suficientes. La trama se centra en la oscuridad del propio ser humano y los fantasmas que habitan en su interior, aunque como es habitual en este tipo de filmaciones, cuenta con algunas escenas visualmente potentes y recurre a algunos jumpscares baratos o efectos sonoros para intentar asustarnos, en su defecto de no poder hacerlo orgánicamente, y con el uso de la atmósfera. Irónico que el programa de radio pueda ser hasta más terrorífico gracias a lo que hay aquí, gracias a nuestra imaginación, porque nosotros nos estamos imaginando y poniendo las imágenes en nuestra cabeza de la historia, no como aquí, que pues bueno, literalmente solamente entra por nuestros ojos porque nos pusieron esa historia ahí. Es bastante diferente, es como ver y leer un libro y luego ver una película, ¿no? Que si lo haces así, primero el libro y luego la película, normalmente siempre es decepcionante. Pero bueno, yo por todo lo dicho, a esta serie antológica, Martes de Terror Flojito, Martes de Terror Extremo, yo le doy 2 estrellas como calificación personal y es pues palomera, digamos, claro, pero si estamos hablando, finalizando por fin la Halloween, ¿no? Si estamos hablando del escalafón o la medida del terror, para algunas personas creo que sí puede llegar a ser escalofriante.